se celebra cada 23 de abril y fue decretado por la UNESCO con el objetivo de fomentar la lectura, además de dar a conocer el derecho a la propiedad intelectual para el autor de su propia obra literaria. También vamos a celebrar el Día Mundial del Libro Infantil. El Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil se celebra el 2 de abril, coincidiendo con el natalicio del escritor danés Hans Christian Andersen. El objetivo es despertar el interés y amor por los libros y la lectura de los niños y jóvenes y hacer de ello un hábito de vida. También vamos a celebrar en esta oportunidad la participación del bicentenario de la muerte de María Parado de Bellido. El domingo 1 de abril, las calles de Huamanga en Ayacucho serán ocupadas por mujeres de distintas edades que representen los momentos más importantes de la vida de María Parado Jayo como heroína de la independencia. Con esta intervención artística y una ceremonia protocolar, el Estado peruano conmemorará los 200 años de la muerte de la mártir ayacuchana, popularmente reconocida como María Parado de Bellido. A continuación vamos a tener las palabras de la señora Rosa Rebollar Ochatoma, responsable del Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Magíster, muy buenas noches, adelante usted. Muchas gracias, señor Luchito Borda. Esta noche, a nombre de nuestra primera Casa Superior de Estudios, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, y a nombre de todas las autoridades de esta primera Casa Superior de Estudios y el Centro Cultural, haremos gala con una presentación con grandes artistas de nuestra localidad. Realizamos esta noche cultural por el mes de las letras y los 200 años del fusilamiento de María Parado de Bellido. Por lo tanto, se ha organizado un número muy nutrido. Tendremos la participación del grupo Expresiones, como también tendremos la participación de Mary Rodríguez, Sarit Rodríguez, luego Daniel Quispe, Heidi Aguilar, Glenda Palomino, Heidi Espino, Maigret Surana y la Asociación Artística Expresiones. Y también debo agradecer en esta noche, tenemos a nuestro invitado, como es al doctor Jayo. Y debe ser así, debemos tener también la participación de personalidades, porque nosotros como Centro Cultural propiciamos la cultura ayacuchana, nuestra cultura que debe de mantenerse viva al margen de la difícil situación que venimos atravesando, que es la pandemia. Pero sí, sin poder descuidarnos, ¿no? Tratemos en lo posible de mantenernos en distanciamiento, como también a cuidarnos cada uno de nosotros. Esta noche debo también agradecer al Canal Atlantis, en la persona del ingeniero Walter Guayanay, como también a nuestro marco musical y al maestro de ceremonia Luchito Borda, que siempre nos acompaña en cada una de nuestras actividades culturales. Y esta noche damos por iniciado esta actividad con la participación del Grupo Expresiones. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muy bien, señoras y señores, nuestro reiterado saludo al director regional de educación, el doctor Jayo, que justamente se encuentra con nosotros, y como decía Rosita, es factible que nuestras autoridades educativas, culturales, estén con nosotros cada noche. Gracias, doctor, por participar con nosotros en esta noche. Vamos a empezar esta actividad con la participación de la Asociación Artística Expresiones, fundado el 21 de abril del 2014 con la finalidad de cultivar y difundir
nuestra identidad cultural, regional y nacional a través de la danza, así como crear un espacio de sano esparcimiento para niños, jóvenes y adultos. Razón por la cual, esto es importante manifestarles, razón por la cual fue reconocido el 19 de abril del año 2012 como punto de cultura por el Ministerio de Cultura con resolución directoral 131-2022-DGI-MG. ¿Qué nos van a ofrecer la Asociación Artística Expresiones? La danza, pasacay, marinera y huayno y el cuchara. Danza tradicional costumbrista de carácter mestizo del pueblo huamanguino. El pasacay proviene del nativo canascasca. En ella las parejas trotan agarradas de los brazos, realizando movimientos serpenteantes y su ritmo desplazándose por las calles de nuestra bendita ciudad de Ayacucho, recogiendo y aglutinando a la población para ser partícipes de las actividades de una determinada festividad. Culminado el pasacay, se realiza el tradicional o la tradicional marinera que se ejecuta con mucha cadencia, reflejando el asentamiento, orgullo y altivez de la huamanguina y el huamanguino mestizo. Señores, la marinera finaliza con un alegre y festivo huayno que se caracteriza en el que viene a ser un taconeo muy rico y menudo con marcada energía varonil y elegancia de la mujer huamanguina. Hermanos del Perú y del mundo, aquí está presente a través de Radio y Televisión Atlantis, nada menos y nada más, Expresiones. Adelante con la música, maestro.
expresiones. También el día de hoy festejamos el Día de la Danza. Hoy también se festeja a nivel nacional el Día de la Danza. A continuación, siguiendo con nuestro programa por el Día Mundial del Libro, el Día Mundial del Idioma Español, el Día del Libro de los Derechos de Autor y el Bicentenario de la muerte de María Parado de Bellido. Ya vamos a tener un artista que muy poco lo hemos conocido en nuestra tierra, pero hoy está con nosotros. Es una familia conocida en Ayacucho, la familia Quintanilla. Su nombre de ella es Narela Quintanilla Arango. Ella tiene como seudónimo nada menos y nada más como Cachicachicha. Vamos a ver su historial. Cachicachicha es Narela Dayana Quintanilla Arango, artista feminista que a través de la música y la poesía canaliza sus sentires, iniciando oficialmente a cantar en la banda Señorita, incursionando en el blues y el jazz, y en adelante tuvo bandas como Cómodos, haciendo el proyecto Yachara, haciendo rock, folclore y diversos géneros, para luego quedarse como solista. Aquí está con nosotros Narela Quintanilla, más conocida en el ámbito musical como Cachicachicha, para interpretarnos en primera instancia una entrega musical de nuestro acervo vernacular, o sea, del tradicional huayno ayacuchano. Su nombre, Flor de Romero. Listo, maestros, adelante con la música. A la Comisión de la Prefectura que se ha organizado en conmemoración a los 200 años para recordar a María Parado Falla. Estoy muy agradecida, muy contenta de que se hayan llenado siempre mis compañeras haciéndome el aguante, mi mamá, mi hermana que han venido a verme. Nunca lo hacen, como nunca lo hacen. Sí. Esta canción se la voy a dedicar a todas mis compañeras de lucha. Recordar a María Parado de Bellido para mí es como revivir este fuego que todas tenemos adentro. Este fuego que nos lleva a seguir luchando día a día, pese a que todavía somos mujeres en esta sociedad machista. Este tema se llama Flor de Romero y dice así. ¿Cuántas veces yo te he dicho, flor?
pasar. Esto fue una impro. Ahora yo les voy a compartir dos temas míos que los he escrito en estos años de represión, de que nos quieren callar, amordazar, silenciar, separar, distanciar. También tiene que ver con el apaño que nos damos entre nosotras. Siempre está pensado como en nosotras porque yo soy mujer y estoy atravesando una problemática. Esta es parte de mi realidad y he tratado de escribirlo, de canalizarlo, de sacar mis dolores a través de la música. El primer tema que les voy a compartir se llama Musiaikin, que es una mezcla entre quechua y castellano. Estamos celebrando 4 importantes eventos culturales en este mes de las letras. En el mes de las letras es el Día Mundial del Idioma Español, el Día Mundial del Libro y los Derechos del Autor, y también el Día Mundial del Libro Infantil. También, este 1 de mayo, está cumpliendo 200 años del fusilamiento de nuestra heroína que luchó por la independencia, María Amparo de Bellido. Son 4 importantes actividades que venimos realizando el día de hoy. Adelante. Y Musiaikin significa te siento, te puedo sentir. Sí. Puede ser que
tocando las marcas de tu piel, puedo sentirte ver, estar en tus pies, Jackie y Picani, Jackie y Picani. Toco tu dolor que es el mío, viene la muerte por mí otra vez. Me voy con el llanto de los grillos, por las mañanas seguimos de pie. Allí Misaya Paya Cananchi, allí Misaya Paya Cananchi, allí Misaya Paya Cananchi, allí Misaya Paya Cananchi. Barriendo en las alas del abismo, cantando libre como lirios, historias de olores que acompañan, como las retamas, historias de olores que acompañan, como las retamas. Sin palabras te puedo sentir, sin palabras te puedo sentir. Manarimas paya musiaiki, manarimas paya musiaiki. Ya no sufras, yo sufro contigo. No te pido olvido, solo reivindicación. Te puedo sentir, musiaiki mami. En tus ojos sangran los motivos, oscuridad sectada, días enteros enterrando desacuerdos. No estás sola, nos puedes sentir. Manachuya y achukanki, achka achkanki. Noches enteras para revivir. No estoy sola, les puedo sentir. Manasa paya chukani, achka achkangani. Musiaiki, 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 musiaiki. Ese tema es para hacernos compañía, ¿no? Para repensar, pensar si estamos en situaciones de violencia y que no estamos solas, que muchas veces hemos tenido la mano de una amiga, de una hermana, que nos está haciendo el apaño, por ahí nos está cuidando a la guagua un ratito, por ahí nos está pasando un platito de comida, nos está abrazando en nuestros momentos de dolor. Se está levantando desde abajo. Y el siguiente tema que les voy a regalar y con el que me voy a despedir de ustedes se llama Vengo, que es un tema también para abrazarnos a la naturaleza, para abrazarnos entre nosotras. Mis compañeras también tienen ensayo hoy día. Estamos preparando una performance callejera para estos días en conmemoración a María Parado Jayo. Recordar su apellido, ¿no? Jayo es su apellido, ese le corresponde a María de forma autónoma. Y este tema dice así.
dejado con el viento en mi boca, desarraigado. He contado con las manos, mami, trenza que trenza las penas. Hemos tejido el llanto heredado, hemos roto las cadenas. Vengo de caminos llenos de espinas, caigo, me levanto, nunca de rodillas. Vengo de caminos llenos de espinas, caigo, me levanto, nunca de rodillas. Vengo con el fuego que arde por mis venas, unida a todas las piedras, haciéndole resistencia. Vengo con la rama, la lluvia y el viento, desafiando todas tus leyes, te juro yo no me dejo. Vengo y no vengo sola, hojita de coca, el humo y todas las memorias, de aquí no te llevas nada. Voy a pasar a cosa. No te llevas nada, nada, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Estaba cachicachicha. Ustedes han escuchado este tema, son como decía el doctor Gallo, es música trova, ¿verdad? Música trova, hay que saberlo entender. Ha combinado el idioma castellano con el idioma quechua y es un gran avance, la verdad que es un gran avance. Bueno, mientras se va listando nuestra siguiente artista, les quiero manifestar que el 23 de abril se celebra el Día del Idioma Español. Esta conmemoración pretende no solo difundir el idioma español, sino también promover su sana utilización. No debe tener carácter exclusivamente académico y escolar, sino debe extenderse a toda la sociedad. La defensa del idioma, su cuidado y correcto uso mantienen las tradiciones de un pueblo, en este caso el pueblo hispanoamericano. Señores, a continuación vamos a tener la participación de una niña que va avanzando cada vez mejor en el ámbito musical. Su nombre es Sami Cisari Quispe Uruamán. Ella tiene 8 años de edad, es integrante de la Institución Educativa de Excelencia Perú, y además de ser intérprete es una gran deportista. Sus señores padres son Rubén Quispe Ventura y Reina Uruamán. Ellos se sienten muy felices, muy contentos de tener a su hija como intérprete de nuestra música yacuchana, y a continuación nos va a interpretar Sami Cisari Quispe Uruamán este tema que dice Flor de Retama. Listos, adelante.
nuestra. Y quiero felicitar la participación de Sam, porque está su señora madre. Aquí está Reina Mamá, y justamente, eso sí se río, Reina, tú tienes que seguir apoyando a tu hija porque le gusta la música y quiero que siempre esté presente en los momentos más importantes de la vida de nuestra bendita tierra de Ayacucho. Se despide Sami Cisari Quispe con este hermoso tema musical. Marquito en la primera guitarra. Adelante.
Benigna Orega García, subprefecta de la provincia de Huamanga, y el doctor Edgar Jairo Medina, director de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, haciéndole hincapié a algo importante. El doctor Edgar Jairo Medina es tatara nieto de María Parado Freire. ¿Saben por qué? Porque María Parado Jairo, ella es de Paras, del distrito de Paras, de la provincia de Cancayo, ¿verdad, doctor? Así nos queda. Muy bien. Pero el 1 de mayo vamos a celebrar justamente el fusilamiento de María Parado de Leído. ¿Quién fue María Parado Jairo? María Andrea, su segundo nombre es María Andrea Parado Jairo. Nació en el actual distrito de Paras, provincia de Cancayo, el 5 de junio de 1777. A los 15 años se casa con el negociante Mariano Bellido, con quien tuvo 7 hijos, y a partir de su matrimonio se le conoció como María Parado de Bellido. Seguiremos hablando de ella, seguiremos diciéndoles lo importante que fue María Parado de Bellido en la independencia nacional. Seguimos adelante y aquí está con nosotros Juanito Yarán, el gran difusor de la música ayacuchana, joven intérprete de nuestra música ayacuchana. Nos va a interpretar en primera instancia este temita que dice la ayacuchanita. ¿Listo, maestros? Estamos con el marco musical de Marco Tempe y también estamos con la participación de Luis Ángel Tenorio y también estamos con Paul y acaban el bajo electrónico. ¿Listo, maestros? Adelante.
de Ayacucho, el Perú y el mundo entero. Gracias por la invitación a la plana directiva del Centro Cultural San Cristóbal de Huamanga, este mes de abril, ya finalizando, y con este desfile de artistas jóvenes, talentos y también artistas consagrados. Mi nombre es Juan Yaranga, para servirla con mucho cariño. Y el siguiente tema que vamos a interpretar, Pajonal, un tema también de derechos reservados, un guayno tradicional ayacuchano. Muchísimas gracias. Estamos en esta presentación cultural en el mes de las letras, conmemorando también los 200 años del fusilamiento de María Parado de Bellido. También está entre nosotros nuestro director de la Oficina Desconcentrada de Cultura de Ayacucho, el antropólogo Carlos Condori Castillo. Gracias, Carlitos, por compartir con nosotros un momento de cultura musical. Va a estar en el escenario, señores, nada menos y nada más que Maylet Surama Alvarado Garay, egresada de la carrera de Administración de Empresas, realizando la interpretación de la música ayacuchana, y nace más de 12 años en la música. En la actualidad se encuentra realizando un proyecto de música andina y llevando en alto nuestra música ayacuchana. Aquí está con ustedes, señoras y señores, Maylet Surama Alvarado Garay. La van a ver también a ustedes en las redes sociales. Y estamos transmitiendo en vivo y en directo con el canal Atlantis, Radio Televisión Atlantis, canal 47, la página Ayacucho para el mundo y nuestro Facebook institucional. Maylet, buenas noches. Adelante. ¿Cuál es tu primer tema? Buenas noches, ante todo. El siguiente temita con mucho cariño es Mayupi Chihuachicunapas.
esos viejos corazones enamorados, para un viejo corazón. En el escenario, señoras y señores, Mayret Surama Alvarado Garay. La elegancia de la mujer luchana en su perfecto detalle. Adelante, maestros. Y vamos a hablar ahora del Día Mundial del Libro. Tuvo su origen el 15 de noviembre de 1995, como una manera de rendir un homenaje a grandes escritores universales como Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega, William Shakespeare, Vladimir Nobis, José Pla, Manuel Mejías, Vallejos, entre otros. Bueno, vamos a presentarles en esta noche a un gran amigo nuestro, a Dante Quispe Crespo. Que pase Dante Quispe Crespo. Él es egresado de la Universidad San Martín de Porres, en la actualidad en la especialidad de guitarra andina y criolla. Pasa Dante. Actualmente es director de la Escuela de Música Peruana. Dante Quispe Crespo es un ayacuchano que interpreta extraordinariamente bien la guitarra y lo vamos a comprobar en esta noche. Dante Quispe Crespo nos va a ofrecer en primera instancia
un buen himno ayacuchano que muy poco se viene difundiendo, pero queremos que lo conozcan de cerca. El tema se llama Triste Recuerdo. Como decía, es egresado de la Universidad San Martín de Porres de la ciudad de Lima, y aquí está este tema que dice Triste Recuerdo. Dante, adelante, tú tienes la guitarra. Muy bien, Dante Jesús Vesco en la guitarra. Para finalizar su participación de esta noche en la presentación cultural del Primex de las Letras, vamos a escuchar ahora a Dante despidiéndose con esta hermosa entrega musical, El Toril. Aquí está, El Toril, un tema tradicional de nuestra bendita tierra de Ayacucho. Adelante. Mientras Dante va afinando la guitarra para este tema del Toril, este evento está transmitiéndose por el canal Atlantis, o sea, Radio Televisión Atlantis 47, en la persona de nuestro gerente general de Atlantis, el señor Guayanay, el ingeniero Guayanay, y también por la página Ayacucho para el mundo y nuestro Facebook institucional. Señoras y señores, es una presentación cultural que realiza
el Centro Cultural de nuestra primera Casa Superior de Estudios, nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ahora estamos listos, Dante. Adelante. Gracias, Dante. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación en esta presentación cultural que realizamos por el mes de las letras y los 200 años del fusilamiento de María Parado de Bellido. Seguimos hablando del Día Mundial del Guión.
El Día del Idioma Español tiene su origen en 1926 a propuesta del escritor Valentino Vicente Clarell, y en 1964 fue adoptada por todos los países hispanohablantes. La base del español es el latín vulgar, propagado en España desde fines del siglo III a.C., que se impuso a las lenguas ibéricas y al vasco. Señores, a continuación vamos a presentarles en esta noche a Zaret Rodríguez Guillarán, egresada de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Canta desde los 6 años de edad y en la actualidad viene trabajando en su producción musical. Zaret Rodríguez se va a alejar un poquito de la música ayacuchana para viajar imaginariamente hasta el centro del Perú. Nos va a interpretar una mulisa que lleva por título Déjame nomás. Listo, Zaret. Adelante. Hola, hola. Muy buenas noches con este hermoso público presente en nuestro centro cultural. Y una vez más agradecerles a todos ustedes y a la licenciada Rosa por esta invitación que siempre nos realiza a todos los artistas. Ella viene apoyándonos siempre. Entonces hoy día vamos a cantar por el mes de las letras y también por los 200 años del fusilamiento de María Prado de Bellido. Y entonces, como dijo el maestro, les voy a cantar un poco de nuestra mulisa. Nos vamos a ir imaginariamente a Huancayo y les voy a cantar esta hermosa mulisa acompañado del maestro Dante Quispe Crespo a la guitarra, con mucho cariño para todos ustedes. Déjame nomás. Muy bien, hasta que el maestro vaya afinando la guitarra, quiero presentarme un poco. Mi nombre es Zaret Rodríguez, soy de la provincia de Huanta, soy una marquina. Bueno, egresada en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de nuestra Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Bueno, actualmente vengo difundiendo desde los 6 años de edad nuestra música ayacuchana, bueno, apoyada por mis padres. Gracias a ellos estoy acá y a todos ustedes, al público también que gusta de nuestra música andina y apoya, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes nos debemos todo artista. Bueno, esperamos un momento de afinación en la guitarra para poder empezar con esta hermosa mulisa. Déjame nomás, si no vuelvas a buscarme, sigue nomás tu camino. Déjame nomás, si no vuelvas a buscarme, sigue nomás tu camino. Porque con el tiempo llega de olvidarte y tú llorarás tu desventura. La vida es así, lucharé contra las penas mientras de ti yo me olvido. La vida es así, lucharé contra
he querido dar lo niego, por tu culpa estoy sufriendo, entre penas y alegrías, trataré como olvidarte. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí, nos vamos a nuestro departamento para poderles cantar este hermoso baile yacuchano tradicional, Ángel de mi vida, para todos ustedes. Bueno, como sabrán, afinar una guitarra solista lleva su tiempo, por eso que le doy tiempo al maestro para que afine la guitarra. Y muchas gracias por su paciencia a todos ustedes y por el apoyo incondicional que siempre nos dan a todos los artistas. Bueno, muchas gracias. Una vez más recordarles que estamos celebrando el mes de las letras y también los 200 años del fusilamiento de nuestra heroína María Parado de Bellido. Recordarles un honor, como buenos ayacuchanos, saber nuestra historia. Y más aún ahora, cantándole nuestra música ayacuchana. ¿Listo, maestro? Entonces, para todos ustedes, este hermoso bueno tradicional, Ángel de mi vida. Tú eres ángel de mi vida, ángel de mis ilusiones. Tú eres ángel de mi vida, ángel de mis ilusiones. Eres magnolia escondida dentro de dentro de mi corazón. Tú eres magnolia escondida dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Todos me han aconsejado amañado y hecho misma. Todos me han aconsejado amañado y hecho misma. Pero haciendo la prueba, mandarías a ti y a dicho, mandarías y han dicho, pero haciendo la prueba, andarías a ti y han dicho, andarías a ti y han dicho. Brinquicho de Janaida, Brinquicho Sajinaida, en mi última agonía tu nombre pronunciaría. Brinquicho de Janaida, Brinquicho Sajinaida,
Italia, una guapayana, Italia, última venciana, Italia, una guapayana, Italia, última venciana. Ya katis maini banna kuyakichu, eri pukuyaki wapaya katisba. Ya katis maini banna kuyakichu, eri pukuyaki wapaya katisba. Vamos con esa suerte. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Bueno, el 1 de mayo vamos a celebrar el bicentenario de la muerte de María Parado de Bellido. Las actividades organizadas por el Comité Multisectorial de Celebración del Bicentenario de la heroína María Parado Jairo y la Comisión Multisectorial del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, con apoyo del Proyecto Especial Bicentenario, se desarrollarán a partir de las 10 de la mañana en la plazoleta que lleva el nombre de la heroína y donde se erige un monumento en su honor. Previamente habrá una acción litúrgica en la Plaza de Armas. Decíamos, ¿quién fue María Parado Jairo? Ella, su segundo nombre es Andrea, María Andrea Parado Jairo, nacida en el actual distrito de Paras, provincia de Cangallo, el 5 de julio de 1777, a los 15 años, se casó con el negociante Mariano Bellido. En plena lucha independentista y con el fin de procurar el bienestar de su esposo y de sus hijos, Tomás y Mariano, que se enrolaron a las patriotas, María inicia sus acciones como espía desde Huamanga, enviando misivas que informaban el movimiento de las tropas realistas. El 29 de marzo de 1822, los realistas interceptaron una misiva de María. Había enviado a su esposo, aunque estaba firmado por Andrea. Pronto se descubrió su identidad y por orden del general español Caratalá fue apresada el 30 de marzo en nuestra Huamanga y tras ser sometida a intensos interrogatorios y torturas para que relatara a los patriotas. Ella mantuvo silencio, fue fusilada en la pampa de la plazoleta del Arco en mayo de 1822. Es la historia de María Parado Jairo, María Andrea. Señores, en el escenario vamos a tener a una artista que cada día está mejor. Ella es Glenda Palomino. Glendita Palomino es ganadora absoluta del Festival de la Canción Ayacuchana Buscando Nuevos Valores 2019. Ella es una intérprete de música ayacuchana que justamente hace algunas semanas ha presentado a nivel mundial su presentación de su primera producción musical. Su título de este tema se llama Nuestro Güey, con la voz de Glenda Palomino. Maestros, adelante con la guitarra. Yo sé
aplauso para que la belleza de la mujer ayacuchana está presente en Glenda y además el extraordinario vestuario que tiene ella. Vean el vestuario de la mujer ayacuchana. Extraordinario. También ella se va a despedir justamente de esta presentación cultural, teniendo a continuación interpretar una canción que por sus letras y por su música es sencillamente extraordinaria. De Gabriel Quispe Montes, de nuestro gran amigo y profesor Gabriel Quispe Montes, este extraordinario tema que lleva por título Juramento de Amor. Adelante, maestros. En el escenario, para el aplauso de ustedes, de Ayacucho, del Perú y del mundo, Glenda Palomino. Listo, maestros, adelante. Ya
Señoras y señores, aquí está con nosotros Edna Palomino, ganadora absoluta del Festival de la Canción y el Teatro Buscando Nuevos Valores 2019. Gracias, Edna, muchísimas gracias. Te agradecemos por tu participación en esta noche. Seguimos hablando en este mes de las letras, cómo se origina la celebración del Día del Libro y los Derechos del Autor. El Día Mundial del Libro tuvo su origen, como decía, el 15 de noviembre del año 1995, como una manera de rendir un homenaje